So when you've got just one bubble, the sphere is the most efficient shape. But as we add more bubbles, we see the geometry changing. So in this case, we've got 4 bubbles, and you can see them meeting at a point. But put a shape in the middle, we don't get a spherical bubble. We get, in fact, a little tetrahedron. With 4 faces, they're not exactly flat, they're parts of spheres. But each time the bubbles are trying to find the most efficient shape for the arrangement of bubbles. So now we've got 6 bubbles, we've got a little cube appearing in the middle. This is nature's laws at work. The universe is always trying to find the most efficient solution it can. And as we pop them, the bubbles change, finding the most efficient, until we're left with a sphere again. It has no choice. But what's most remarkable is that those solutions are so often neat geometric shapes. Wow, that's a dodecahedron. That's fantastic. And they're almost perfect pentagons, aren't they? That's really surprising. They're not bulging really very much at all. That's right. That's right. So 12 bubbles around make 12 faces, and the most economical shape that they can make, the lowest energy, is the dodecahedron in the middle. Yeah. The soap bubble reveals something fundamental about nature. It's lazy. It tries to find the most efficient shape, the one using the least energy. But each time one pops, they're always trying to assume the most efficient shape, the one that uses the least energy. And what they're doing is trying to minimize the surface area across the whole bubble structure. But if we in fact make each of the bubbles the same size, a rather magical shape starts to appear. The hexagon. And when you pack lots of hexagons together, the pattern that spontaneously emerges is the familiar sight of a tightly ordered honeycomb. So when we see that pattern at the heart of the beehive, it is in fact echoing some of the fundamental geometric rules of the universe. This way. Each cell is exactly like the others, 6 walls meeting precisely at 120 degrees. And every honeybee, everywhere in the world, knows how to build these shapes. The bees' primary need is to store as much honey as they can, while using as little precious wax as possible. The bee's honeycomb is an amazing piece of engineering, but why have they evolved to produce this hexagonal pattern? Well, actually, they don't have too many choices. If you try to put pentagons together, for example, they just don't fit together nicely, or circles leave lots of little gaps. If they want to produce a network of regular shapes which fit together neatly, then you've really only got 3 options. You can do equilateral triangles, or you could do squares, or you can do the bee's hexagons. But why of those 3 does the bee choose the hexagons? Well, it turns out that the triangles actually use much more wax than any of the other shapes. Squares are a little better, but it's the hexagons which use the least amount of wax. It's a solution that was only mathematically proven a few years ago. The hexagonal array is the most efficient storage solution the bees could have chosen. Y bueno, lo que tenemos acá es más datos sobre la Luna, ¿no? Y la naturaleza, digamos. Es una pregunta que hacía que la naturaleza, que solemos en algunos casos verla como algo imperfecto. La naturaleza es imperfecta. Y en realidad vemos que, como en este documental, este chiquito de la BBC, que habla acerca de cómo se tiende a ahorrar energía dentro de todos los materiales. Y un material muy visual, además transparente y todo, que tenemos como para probar y ver eso, son las propias burbujas, ¿no? Que mantienen una tensión superficial de tal modo que ahorran energía
poniéndose unas junto a otras y conformando lo que el ahorro máximo es en forma esférica, ¿no? Y bueno, ahí prueba este hombre que domina muy bien esas artes, cómo forman excelentes patrones geométricos de una calidad increíble, y cómo llega incluso a, bueno, ahí está armando una figura complejísima, ¿no? Pero hace un rato teníamos un propio cubo, ¿no? Formado, digamos, con las pompas de jabón. Entonces, eso realmente es asombroso, ¿no? Desde el punto de vista de cómo la naturaleza puede conformar esas cosas para buscar el ahorro del espacio, y en ese cometido la lleva a conformar patrones para mantener entre varios cuerpos, sobre todo si estos están unidos, un mismo nivel de tensión, de superficie y de ahorro de espacio, porque además se ahorra material y demás. Ustedes fíjense cómo les va armando figuras, y en un orden perfecto termina siempre armando un hexágono, que es justamente el típico diseño de una colmena, diseño que eligen estos bichitos magos en la construcción, si los hay, para ahorrar muchísimo. Fíjese que una sola celda de colmena tiene 5 vecinos, 5 paredes, y no queda espacio ninguno entre ellos, ¿no? Cosa que si se utiliza otra figura geométrica, siempre va a haber entre una y otra un espacio, un hueco, y que obviamente no se puede rellenar, que obviamente cambia lo que es la temperatura y un montón de cosas. Entonces, como que el patrón hexagonal es un patrón que usa la naturaleza como ahorro, y acá justamente está mostrando eso, como pone otras figuras geométricas y siempre le quedan huecos. Prueba con otro tipo de figuras en las que no quedan huecos, pero no es del todo perfecto el espacio, y de todo perfecto las esquinas para poder rellenar, ¿no? Entonces, lo mejor para poder rellenar un finalizado, un acabado, digamos, con un par de líneas o con una línea sola, uno termina el por fuera, ¿no? de algo que termina siempre como en un redondel, digamos, como en un círculo, donde adentro están muy bien distribuidas las celdas hexagonales. Muy bien, Carolina, bienvenida. Veo que se ha sumado al chat. Bueno, me dirán si se está recibiendo y escuchando más bien. Vemos entonces cómo no solo las abejas, sino que los patrones que la naturaleza exhibe en todo ámbito, en camuflajes, en estructura de la caparazón de las tortugas, en cómo se distribuye a nivel natural todo el secado de la tierra en el desierto, los ojos de los insectos, el patrón de los cueros de las víboras, la escarcha, cómo se genera la escarcha, en los vasos comunicantes o capilares de los vegetales. Bueno, el increíble diseño de los ojos de las moscas es algo asombroso, ¿no? Y que solo con el advenimiento del microscopio es cuando pudimos llegar a todo este micromundo donde se forman las formas en la naturaleza, y el patrón hexagonal en ese sentido es increíble, y así lo adoptó la naturaleza. Vamos a pasar directamente a lo que nos ocupa, que es algo que nos llamó la atención desde siempre. Algunos que me conocen desde antes saben mi fascinación por la luna y por
justamente fotografiar y tener siempre un amplio panorama de esta luminaria, casi siempre anunciando y tirándole lo que son los eclipses y lo que son cuándo se sucedería uno u otro fenómeno con la luna. Y bueno, esta es parte de es una captura de mi carpeta donde tengo cientos de miles de fotos hechas desde telescopio, con cámara. No tengo una cámara realmente muy buena, pero tiene un zoom muy bueno. Y bueno, me ha permitido desde siempre estar como en contacto con la luna. Y una cosa que siempre me llamó la atención, desde incluso cuando no era terraplanista, era bueno el patrón de órbita tan justo y preciso que tiene la luna. Desde el heliocentrismo se dice que es una órbita que es atípica por cómo los demás planetas dibujarían una elipse. Sin embargo, la luna marca un círculo perfecto, ¿no? Y que bueno, que nosotros sabemos que marca el círculo perfecto porque en realidad es una luminaria que pasó por encima de nuestras cabezas. Y que no es de un tamaño como el que lo pintan, ni en la distancia como el que lo pintan. Pero eso lo vamos a ir viendo de a poco. La cosa es que lo que siempre llamó la atención de la luna, además de eso, de su traslación, eso es su rotación, ¿no? Que obviamente el heliocentrismo la percibe como un cuerpo esférico, ¿no? Y todo nos hace parecer, porque cuando miramos, cuando vemos eso, un patrón de sombras, sobre todo redondeadas y demás, que hacen presagiar que el objeto que estamos viendo es esférico. Pero un simple dibujo que nosotros hacemos en un papel de un círculo, al cual le podemos hacer una línea, ¿no? Una curva desde un extremo a otro, y un extremo de la curva lo pintamos más oscuro y enseguida ya tenemos la representación de la esfera, ¿no? Y estamos simplemente con un dibujo en un papel plano, ¿no? Entonces, si nosotros mostramos antes de haberle dibujado ese arco y esa sombra a alguien y le preguntamos qué es, va a decir sí, un redondel, un círculo. Pero si después se lo mostramos con esa sombra hecha, nos va a decir enseguida que es una esfera. Y simplemente lo que cambió es que le hemos pintado algo que a los ojos, a nuestra tridimensionalidad, y eso vamos a ver después, a la estereoscopía que manejamos con nuestros ojos, la sensación es que vemos algo con volumen. ¿Por qué? Porque es justamente el contraste de líneas y de sombras. Entonces, bueno, eso es lo que ha llevado siempre a la ciencia a pensar de que estamos frente a una luminaria esférica. Sin embargo, lo que nunca hemos podido ver de esta luminaria es el famoso y el tan mentado plano, o sea, cara oculta de esta luna, ¿no? Siempre hemos visto y veremos la cara que siempre vemos. No conocemos otra y se nos ha querido vender siempre pintando, como les voy a mostrar por acá, que tengo como estos señores siempre están, a ver si lo encuentro, pues, bueno, se nos bajó, no vamos a subir la music. Como estos señores siempre están, fíjense, ahora les muestro, a ver si está acá. Estos señores siempre están mostrándonos, ¿no? Y tuvieron que mapear, obviamente, la luna. Y todo lo que se ve, hay millones de fotografías, ellos tienen acceso a telescopios potentísimos y pueden ver realmente a fino detalle. Por algo también está mapeada la luna, todo lo que vemos. Y claro, y la cara de atrás tenía que ser algo distinto.
fíjense que de una forma infantil le han inventado mucho más cráteres, porque supuestamente, como estaba fuera de la atmósfera, recibía mucho más impactos que desde adentro, cuando es realmente una falacia, porque a la distancia que se suponía que estaba la atmósfera, es evidente, ¿no? Que jamás le iba a frenar nada, y que a la distancia a la que estaba, no habiendo arriba, atrás, adentro ni afuera en el espacio, iba a recibir desde cualquier lado la misma cantidad de impactos, ¿no? No había nada hasta la fecha que hiciera presagiar que esa luna podría recibir, podría tener una afuera y una adentro. Eso es lo más ilógico de todo esto. Y que si la luna rota, porque dicen que rota, solo se está trasladando a través, ¿no? Entonces digo, en los hechos, sí, cuando estaba del otro lado, estaba con la cara hacia acá, y ahora que está de este lado está con la cara hacia acá. Bárbaro, pero no podemos llamar de eso una rotación, cuando en realidad está trasladándose con una cara sobre un punto fijo, ¿no? Entonces esa es la gran discusión siempre, y que les ha llevado a tener que inventar, como decía, esta historia de una cara oculta, la cara oscura o la cara oculta de la luna. Sabemos bien que son inventos, que nadie ha ido allí y que no se ha visto de ningún lugar, y que, como digo, infantilmente se le han pintado una cantidad más de cráteres, suponiendo que hay una afuera en el espacio y que el afuera ella ataja una cantidad de impactos y demás. Bueno, sobre la naturaleza de los cráteres, ahora después volveremos a esta pintura que están haciendo estos individuos, pero sobre la naturaleza de los cráteres que tenemos aquí, nosotros vemos en la Tierra la naturaleza de estos cráteres, como en realidad vemos que hay verdaderamente un impacto que se recibe, y hay una acumulación típica de residuo de ese impacto, formando como una pared, pero hay una cuestión que es hundida, y que fijémonos que en relación al impacto recibido es el hundimiento que tiene. Además también de tener restos, como se ven, fíjense, después de esas paredes, hay restos típicos de cuando materia se eyecta, se impulsa después de un fuerte impacto, ¿no? Entonces digo, esa naturaleza, cuando vemos todos los cráteres terrestres, es muy clara, es invariable, ¿no? Y vemos además que dependiendo del material contra el que chocó, el pozo es más redondito, más largo, más cilíndrico, más hondo, ¿no? Pero estamos acostumbrados a ver este tipo de cráteres. Claro, nosotros acá, para un pequeño aporte que habíamos hecho, incluso para otro canal, analizando esto, experimenté con un plato, con harina. Había probado con arena, pero no me daba, porque no, en una escala chiquita no tenía mucho residuo para saltar, ¿no? Entonces, aquí probé con varios materiales, ¿no? Con unas canicas, unas bolitas, o sea, piedras de toda forma y de todo tamaño. ¿Por qué? Para ver si se podía emular, y no como aquí se ve, ese redondismo enorme que todos los cráteres tienen, ¿no? Fíjense ¿no? Redondito. ¿Y de qué estamos hablando ahí? De esto. De esto que le mostraba hoy. Que eso es fruto de gente que pinta los cráteres. ¿Por qué decimos esto? Porque ya hemos visto cómo son en verdad los cráteres, y que a mayor tamaño, primero, mayor expansión de residuos y mayor profundidad. Como hemos visto aquí en la Luna,
estos cráteres, que esto es obviamente una animación y seguramente sobre esa pelota que estaban pintando y dándole relieve, los cráteres obviamente, ¿cómo lo vemos? Absolutamente redonditos, ¿sí? Y todos tienen el mismo nivel de hundimiento. ¿Y por qué? Porque estaban hechos sobre esa esfera. Nos ha quedado esto, que es parecido a la naturaleza de la Luna, sí, pero que no tiene nada que ver con cráteres de impacto. Bueno, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, ahí es donde la ciencia ha chocado directamente y a los ojos de la gente con este criterio. Bueno, ahí probamos tirándole una bolita, ¿no? En la arena no tiraba mucho residuo. Y en la harina sí tiraba, por lo menos un poco. Y bueno, y nos ayudaba a generar, ¿no? Cuando nosotros lo alumbramos medianamente ahí, a generar esas paredes, ¿no? Típicas. Entonces, bueno, hemos probado tirarle una bolita, digamos, de costado, porque digo, a ver, todos los impactos de meteoritos, esos son a 90 grados, caen así en forma recta. Bueno, nosotros creemos que no, que es bastante ridículo pensar que los impactos caen en forma recta. Bueno, no, hemos probado también a ver de qué forma sería un cráter tirándolo desde el costado. Y bueno, vimos que forma una cosa alargada, ¿no? Muy a diferencia de los cráteres que solemos ver, que hemos dibujado ahí con la mano, por ejemplo, que eso es, como veíamos hoy, más la naturaleza de un cráter, digamos, de lo que estamos acostumbrados a ver, de impacto y con residuos alrededor, ¿no? Entonces, cuando son así redonditos, y bueno, es un invento, el invento que hemos visto todo que se hace, ¿no? Entonces, bueno, hemos probado con otros objetos de distinta forma de tirarlo de forma recta y digo, vemos que es mínimo el residuo que larga, en este caso y acá, ¿no? Obviamente que no estamos hablando de ninguna escala, pero sí cómo el cráter forma la forma del objeto, ¿no? Tiramos un objeto mucho más masivo, redondo, tenemos una cosa un poco más apreciable, pero ¿qué se da? Que en la naturaleza de cada uno de los impactos la profundidad tiene que ver con la masa, con el volumen del objeto que impacta, ¿no? Y no como la Luna, que vemos de pronto cráteres que son del tamaño de un continente enorme, y sin embargo tienen exactamente la misma profundidad y un nivel de residuos casi nulo en comparación de los otros chiquitos. O sea, o caen objetos que son planos, platos enormes que no hacen profundidad, pero sí dejan un agujero grande en su extensión hacia los costados, u objetos chiquititos muy masivos que hacen esos pozos enormes, ¿no? Entonces, bueno, es una incongruencia. Solo observando, ¿no? De esta manera es bastante revelador lo que nosotros podemos ver acerca de los impactos. Y nos pusimos justamente a ver qué fácil que es. Generan un paisaje lunar, acá hemos exagerado un poco también, nos quedó bastante simétrico todo, pero no, si no me hubiera cebado hubiera hecho un par de agujeros menos. Fíjense ustedes cómo blanco y negro y haciendo un barrido, si no logramos el mismo efecto lunar que todos estos con estos miles de millones armando una pelota, poniendo una cámara, pueden lograr, ¿no? Bueno, nosotros hemos, como les decía, en un plan familiar, ahí está mi hija, siempre hemos tenido telescopio desde que yo tenía la edad de ella, y he querido ella que siempre lo tenga, y ese afán por la ciencia y ese gusto por las estrellas, por el cielo, por el firmamento, por nuestra bóveda celeste, que incluso antes de ser terraplanista era así como le decíamos, firmamento y la bóveda celeste. Y los astros o cuerpos del cielo o del firmamento. Bueno, con ella hicimos unas observaciones. Es muy difícil poder adaptar una cámara a un telescopio para tomar en directo, en vivo, ¿no? Y bueno, y requiere de pronto de telescopios que tengan también unos motores, ¿no? Que son especiales para seguir
el movimiento de los astros, ¿no? Fíjense que todos los astros sobre nuestra bóveda se mueven con la misma velocidad, así que podemos, mediante ese método robótico, seguir a cualquier astro plantado con un telescopio, ¿no? Qué bravo sería si en realidad hacemos girar una pelota inmensa a 1600 kilómetros por hora para mantener una velocidad y eso, ¿no? Realmente es increíble. Hicimos unas observaciones tratando como pudimos de montar la cámara en un telescopio, ¿no? En nuestro telescopio. Y ahí hemos hecho unas tomas que son bastante buenas, ¿no? Que realmente uno cuando toma a este nivel los astros siempre se pone muy contento, ¿no? Y entonces, bueno, a nivel natural, fíjense lo que pasa, señores. Lo que hablábamos hoy con los patrones, y que es increíble cómo la información tenía que caer en estos momentos, porque varios investigadores, varias personas estábamos trabajando sobre lo mismo. Les voy a hacer un brevísimo inciso. Fíjense que ¿no? Acomodando mejor las formas, aunque lo veamos redondo, vayamos de vuelta con este detalle, porque no es simplemente tratar de acomodar ¿no? Eso es realmente una forma hexagonal. ¿Por qué no lo vemos? Porque la parte más gris de pronto forma más una cuestión más redonda, pero fíjense ustedes en los residuos de eso, y cuando realmente le contrastamos un hexágono, como realmente hasta el que vemos más redondo termina siendo hexagonal, ¿no? Fíjense ustedes, una vez más, y a ese que parece redondito, fíjense qué pasa cuando en la sombra que arroja nosotros le ponemos un hexágono para realmente desnudar la forma, ¿no? Angular que tiene ese pozo, que solo la sombra en este caso lo hace ver, porque del otro lado, como está muy empinado, el residuo, digamos, y fíjense, no vamos a poder ver igual la luna una vez que vimos que tiene patrones hexagonales con un mismo nivel de profundidad. Lo más profundo es igual de profundo con el otro igual más profundo, y hay otros un poco más superficiales, pero en realidad no pasa de un nivel de profundidad, y eso es asombroso, ¿no? Fíjense los patrones hexagonales que hace siempre, e incluso en estos grandes que a primera vista pueden engañarnos, pero una vez que lo contrastamos nos damos cuenta que estas animaciones en las que muestran cosas redondas, amorfas, una cara que realmente parece más una piedra de azufre horadada que, fíjese usted, azufre, lo que justo fui a elegir. Entonces, bueno, bien, no son impactos, ¿no? Nos preguntamos acá, ¿y es esférica? Y acá viene lo que reseñamos en un principio, ¿no? No son impactos, porque no son impactos de meteoritos, ya eso es clarito, ¿no? A no ser que los meteoritos sean hexagonales y sean un moldecito así, tipo sello, clic, 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 que caen de distinto tamaño, no son impactos de meteoritos a esta altura de partido. La esfera, ¿no? Siempre como testigo, porque casi siempre, ¿no? Nosotros tenemos que jugar con esa historia en la que tenemos que aclarar. Igual se encuentra en la quinta pata al gato, ¿no? Porque no hay un afán nosotros en mentir y en maquillar algo de lo que nosotros estamos convencidos, porque es algo que es de la observación y de la convicción y de la experimentación. No, yo no tengo por qué inventarme que la Tierra es plana, lo veo, ¿no? Y estoy convencido. Entonces te tengo que mostrar cómo y de qué forma hago las cosas, porque entonces en el fondo me las he ingeniado para que lo que yo muestro de aquí se vea concomitantemente en el fondo de dónde viene y cómo proviene. Entonces, con una linterna, he hecho el sol, obviamente, esa pelotita que viene bárbaro justamente por su forma y eso de golf, hace forma de C
Eso fíjense ustedes, viniendo al mismo, hace forma de C y se va en un redondelito. Nada que ver con lo que vemos acá en este eclipse, en donde, bueno, salta, nosotros más o menos lo hemos puesto en sus distintas etapas, pero es una filmación, como se corría y saltaba, lo hemos tratado de fijar, simplemente para que se vea el avance de la sombra. Que el avance de la sombra es en D, no en C, ¿no? Que lo que queda en C es la luz, ¿no? Totalmente contrario a lo que nosotros observamos cuando le hacemos una sombra a una pelotita, ¿no? Medianamente de las mismas proporciones, cómo, ¿no? Va al revés, ¿no? Entonces esto es un hecho incontrastable. ¿Qué está pasando acá? ¿No? No puede ser que, ¿no?, a un mismo experimento nosotros, pensando que lo que vemos es una esfera que es la Tierra, que hace sombra a la Luna, ¿cómo le hace una sombra al revés? ¿No? Que en realidad tiene que ser de un objeto mucho más chico, ¿ah? Mucho más chico, casi del tamaño de la Luna, un poco más, sería el doble, viendo la curvatura, ¿no? Sigan esa curvatura de la sombra de la Luna, ¿no? Imagínense, obviamente, completando el círculo del tamaño que tiene que ser. Nada que ver con el tamaño de la Tierra, ¿no? Y nada que ver con la naturaleza de la forma de la sombra, totalmente contraria, ¿no?, que le hace a la Luna. Así que no todo está explicado en los eclipses tal cual lo vemos. Esto es un eclipse, el eclipse ocurrido hace muy poco sobre la Luna, sobre una luna roja, la luna última luna roja y gigante o superluna, que ocurrió. Que para hacer esa sombra tiene que ser un objeto mucho más chico, ¿no? Aquí hicimos un experimento de paralaje, con el cual me coordiné primero por casualidad y después ya lo hemos hecho juntos y sacando una foto al mismo tiempo con mi amigo Naum, que está en México, para establecer este experimento de paralaje, que se definen diversos tipos de paralaje. Es el ángulo formado por la dirección de dos líneas visuales relativas a la observación de un mismo objeto, desde dos puntos distintos, suficientemente alejados entre sí y no alineados con él. También suele emplearse el término para referirse a distancia a las estrellas. Aquí nos situamos, ¿tá?, para hacer este experimento de paralaje que les digo y advierto, no va a tener ninguna medición más que estos 7.374 kilómetros que nos separan, ¿tá?, de Montevideo. Ahí estarían aún, ahí estoy yo, y bueno, ahí está la Luna, ¿no? La superluna del día 20 de marzo de 2019. En Puebla, donde está nuestro amigo Naum, eran las 19 horas y las 21 horas en Montevideo, ¿tá? A ver si podemos ver la pantalla completa. Nosotros hemos establecido con Naum sacar a la misma hora esta foto y él la veía en una orientación, como se puede ver ahí, ¿ah? Basándonos más o menos a ojo en el dibujito, el que forma como el conejito, como las orejas del conejito. Yo tracé una línea, ¿no?, en dirección a dónde está. Esto es muy a ojo, ¿no? Pero, claro, cuando hice la captura del WhatsApp de las fotos que ambos habíamos sacado, era la misma hora y teníamos distintas inclinaciones de este dibujo. Acá tenemos lo que era la luna de Naum, que yo la traté de poner más, sacarle los colores, dejarla más como la mía e inclinarla hacia la posición en que yo le había hallado la foto. ¿Y qué tenemos acá, señores? A ver, si ustedes logran, aquellos que logren, capaz que en el celular es más complicado, pero se puede lograr. Esto es estereoscopía, esto es ver en 3D. ¿Ah? ¿Por qué hicimos esto? Porque era imperioso ver qué paralaje teníamos y qué parte, ¿no?, en 7.000 kilómetros,
casi 7.500 de kilómetros entre uno y otro. Si lográbamos ver alguna otra parte de la cara oculta de la Luna, siendo a la distancia a la que estamos, ¿no? ¿Esto para qué? Para contrastarla ambas, ¿tá? Y yo lo hice incluso contrastándola. Es mucho más difícil mostrarlo en el programa, ¿va? Para contrastar y fundir una con la otra, pero veía que una forma mucho mejor de hacerlo es justamente poniéndola así. Y si ustedes ahora esa imagen la ponen de costado, a grande, ponen el dedo en medio a una distancia más o menos prudencial, para que cuando se pongan viscos, ¿no?, puedan ver la luna, que van a ver como 4 lunas, pero van a ver una en el medio. Esa luna es en 3D, para que veamos contrastadas las dos imágenes cómo no hay diferencia absoluta entre las dos, ¿ya? Que parece ser una misma foto puesta simplemente para verla doble, y cuando la vemos simple la vemos una montada sobre la otra. No la hemos dejado ahí, hemos probado otro día. La inclinación al final vimos que exactamente son 87 grados, o sea, 3 graditos para los 90 grados. Repetimos esta experiencia del día 12. Fíjense ustedes cómo se veía en un lugar y cómo se veía en otro. La experiencia del día 12 de abril, a las 17 horas era en Puebla, todavía estaba claro, y 19 horas en Montevideo, que en esta época ya el solcito se empieza a alejar hacia el centro y más temprano oscurece. Fíjense ustedes en una fase en la que realmente la luna está por la mitad, como en el caso de Montevideo se ve casi en línea recta, y obviamente comprueba los 87 grados Nahum fotografiando su luna 90 grados de giro, ¿no? Fíjense ahí los cráteres absolutamente hexagonales. Esto es asombroso, ¿no? Y además hay una cosa, ¿no?, que, ¿no?, otra vez volviendo al argumento de que no, como está muy lejana, no creo que podamos ver ese nivel de detalle, algo que está a 400.000 kilómetros, cuando realmente vemos a 100 kilómetros y ya vemos una bruma tremenda por la atmósfera y demás, y no podemos notar nada claro y nada en concreto, ¿no? Así que no podemos concebir ver ese nivel de detalle, incluso ojos vistas, pero con un telescopio simple nomás, de un par de aumentos, o con unos binoculares, ver el nivel de detalle que se ve, que nosotros ya vemos cuánto hay que elevarse. Incluso desde un avión podemos notar detalles de una ciudad, o realmente dónde termina un poblado y dónde empieza el campo. Vemos todas unas manchas realmente raras, y todo uniforme en una forma en la que fue tierra, y allá se ve como un claro de lo que sería una ciudad. Realmente es algo que es inconcebible, que estamos hablando de que probablemente sea una imagen proyectada, porque es lo único que puede justificar que yo con 7.000 kilómetros de distancia vea lo mismo, ¿no? Entonces volvamos una vez más al argumento ese, en donde se puede decir, bueno, pero está tan lejos que la diferencia no es tal, ¿no? Entonces, no, ojo, proyectando una imagen plana sobre una sábana o algo que cuelga sobre nuestras cabezas, es de la única forma en la que yo, parado aquí, mirando la luna, la vea igual de la misma cara, y tú del otro lado veas la misma cara, pero en diferente rotación. Es de la única forma en un experimento que se pueda hacer eso y dar el mismo resultado, ¿tá? Viendo una figura plana proyectada sobre algo, ¿sí? Que no nos engañen las sombras, porque ya vemos que son un desconcierto, como hemos tratado de experimentar. Hemos puesto una luna chata y le hemos contrarrestado un objeto más chico, que es de la única manera en la que se logra un arco como el que vimos que se logra en el eclipse. Exactamente, exacto, ¿tá? Es simplemente con un objeto más chico, ¿tá?, sobre algo plano, porque esto es un papel. Fíjense, más acá
¿tá? Es de la misma circunferencia, pero es un papel chatito. ¿tá? Entonces probé con la pelota grande. ¿tá? Hace medianamente lo mismo, pero es mucho más grande. ¿tá? No hace nunca el arco ese tan chiquito, ese aro en forma de C invertida, que sí lo logra obviamente con un objeto más chico, haciendo exactamente lo mismo que se logra y quedando de un color coloradito, ¿no? Como se ve ahí, y no estamos utilizando coloración ninguna, las luces son las mismas, es simplemente una naturaleza de la sombra. Una bola más chica y cercana, que es lo único que le puede hacer ese arco tan definido que tienen los eclipses, y que nunca en la vida lo puede lograr, obviamente, una esferota enorme como sería, fíjense. Esto es experimentación pura, y es un plano, ¿tá? Porque incluso ni siquiera en la bola, con otra bolita chiquita, se logra lo mismo, porque ahí ya las sombras son en forma de S, y experimentarla es en forma de S, y ya no nos estaría dando en absoluto nada. Así que bueno, señores, muchísimas gracias por estar, un abrazo enorme y nos vemos en la próxima edición de La Claraboya.